Y entonces va la sociedad, la Junta, la Asamblea Nacional con sus discursos de orden y por el otro lado la sociedad patriótica con unos discursos incendiarios. Y uno de ellos, de este jovencito Simón Bolívar, que decide la suerte del país y de una rebelión que va a cundir en toda América. Dice de repente este muchacho: se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres? Estas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas, que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años de calma no bastan. Se quieren otros 300 todavía. Y concluye: pongamos sin temor la primera piedra de la libertad americana. Es un muchacho que no es representante, nada, sí tiene dinero, es rico, es un calavera, va a lanzar una moda en Europa y otras cosas, pero dice que una comisión lleva estos sentimientos a la Asamblea Nacional y efectivamente los llevan. Y la gente queda tan impactada que en medio de grandes gritos de las barras y todo eso, declaran la independencia. Declaran la independencia, una cosa ilusoria. Un solo representante dice que no, porque no ha sido autorizado por sus electores. Pero ¿qué independencia están declarando? Una independencia política. Y lo grave es que las independencias no solo son políticas, las independencias son un conjunto de aspectos, de fuerzas, de modo de vida que deben de ser decididas, conforme he dicho, continuamente y repetitivamente a lo largo de una tarea inagotable e interminable. Cierto, se hace una declaración de independencia política, pero esa independencia tiene que pasar por fundamentar entonces el principio político sobre la soberanía popular, las elecciones, el régimen republicano sin corona. Muchos libertadores de América incluso postulan traer corona desde Europa y Bolívar dice que no, porque eso sería importar a América las peleas dinásticas de los europeos, que hay que empezar desde la nada. ¿Y qué es lo importante de todo esto? El reguero de pólvora revolucionario corre por toda América. Los ejércitos independentistas dan la libertad a Colombia, con ella a lo que hoy es Panamá, a Ecuador, a Perú, a Bolivia. Y esta declaración de independencia es hecha el 5 de julio de 1811. Ya en 1821 se está ganando la batalla de Carabobo, que decía la independencia de Venezuela, y en 1824 la batalla de Ayacucho, que da la libertad a todo el continente. Es una gesta de 14 años que cuesta a los venezolanos cerca de la vida de la mitad de su población. También la ilusión de hacer una independencia de actas, meramente actos formales, se pierde. Pero lo cierto es que queda no solo para América, para el mundo, un legado político. Vale decir, la república con soberanía popular, basada en elecciones, es un hecho que no es una utopía traída de los tiempos de la antigua Grecia o Roma, sino que puede ser instaurada en todo un continente. El ideal republicano es uno de los legados de esa América insurgente al mundo. Ciertamente nos habían antecedido las pequeñas colonias, para entonces muy pequeñas colonias estadounidenses en la costa atlántica de América del Norte, pero los latinoamericanos demuestran que se puede en todo un continente, como dijo Bolívar, en la cuarta parte del mundo, establecer instituciones republicanas, soberanas, basadas en la soberanía popular, en el voto popular, claro, con sus reveses, sus tropiezos, sus retrocesos, pero que eso era una forma posible. Y eso es el comienzo de la gran independencia política que se ha seguido defendiendo en América Latina. Ahora, ¿basta con una declaratoria de independencia política? No. Apenas arranca la independencia, viene por otro lado la independencia social.
¿Qué quieren hacer estos propietarios que decretan un acta y declaran, bueno, que todo continúe igual, excepto la sujeción a las autoridades españolas? Quieren que de todos modos emancipan simbólicamente a los indígenas y prohíben el tráfico de esclavos, pero no la esclavitud. A las pocas semanas ya empieza una fuga masiva de esclavos de las aldeas. Y la guerra de independencia se vuelve una guerra social y una guerra de colores en un país y en países constituidos por castas, en los cuales la posición de las personas en la sociedad estaba determinada en parte por el color de su piel. Primero, esa guerra es terrible para los patriotas porque las llamadas castas viles se ponen del lado del rey. Después de todo, los patriotas eran los oligarcas. Pero a través de una hábil práctica política, Bolívar emancipa a los esclavos que se unan a las fuerzas independentistas, emancipa a los indígenas, hace reparticiones de tierras entre los indígenas y entonces de esa forma gana para la causa republicana a las clases populares. Fíjense ustedes, y entonces empieza allí toda una revolución social que no para en América Latina. Después de que Bolívar muere se intenta restaurar la esclavitud, pero eso no es posible. Y la independencia, la libertad de los esclavos se declara de forma total en Venezuela en 1848, mucho antes que en el resto del mundo, mucho antes que en Estados Unidos, mucho antes que en Brasil. Fíjense entonces cómo esa emancipación social avanza y sigue continuando hasta nuestros días, al extremo de que Venezuela es el país con menor desigualdad social en toda la América Latina capitalista. Quizás la excepción sea Cuba, pero Cuba es socialista totalmente. Entonces, fíjense, es una cuestión. Y el sentimiento igualitario entre los infinitos defectos del venezolano, por lo menos tenemos esa virtud. Hay un igualitarismo que la mayor parte de la gente interpreta como respeto, pero es una buena interpretación y respeto hacia todo rango que no venga de la capacidad demostrada. El venezolano no cree en categorías, noblezas, títulos, etc. No. Él cree en la capacidad que demuestra la persona y sigue esa capacidad. Ahora, se puede nada más hacer una independencia política y una social. Desde el primer momento también esta independencia es una independencia económica. Bolívar transfiere los bienes que antes eran de la corona a la república. Bolívar hace inmensas confiscaciones de los bienes de los realistas con el objetivo de repartirla entre las fuerzas de los ejércitos patriotas. Los usureros después sabotean todo este tipo de iniciativas y de intentos de reforma con el objetivo de tratar de aprovecharse de esos dineros, pero lo cierto es que hay toda esa vuelta total de la base de la riqueza social. Después de largas luchas, gran parte de los países latinoamericanos hemos ido adquiriendo la propiedad y el control sobre nuestros recursos, sobre nuestras industrias básicas. En Venezuela la riqueza fundamental, que es la de los hidrocarburos, del suelo, también la del hierro, es propiedad de la nación venezolana. Antes era propiedad de compañías extranjeras. Las industrias estratégicas pertenecen también al pueblo y una parte importante de las naciones latinoamericanas están siguiendo más o menos ese mismo tipo de camino. Ahora, basta con lograr traspasar las riquezas básicas para el control social. Desde el principio toda esa lucha independentista de la que hemos hablado y que no bastarían años para detallar, postula la necesidad de la integración de la unión. Así como la conquista española lusitana había expandido una religión y dos idiomas, hay un sentimiento de unidad. Ya en el acta de independencia hablan los congresistas que dan esa acta de que no le es posible a España, con una población pequeña, un territorio reducido, dominar territorios infinitamente más grandes. Es decir, esta gente ya está pensando en la independencia latinoamericana en líneas generales, es una empresa continental. Bolívar dice, para nosotros la patria es América. Y desde el principio él piensa que hay que liberar
la totalidad de América. La única vez que las tropas venezolanas han salido de la frontera ha sido para llevarle la libertad a otros 5 países. Después nunca han salido para eso, y es más, Bolívar, después de conquistar la libertad americana, todavía piensa independizar Cuba, porque dice que mientras ese enclave esté allí, no es segura la independencia del resto de América. Es decir, hay una independencia continental, y los pasos para terminar de consolidarla después de que se logran las independencias políticas son la integración. Durante mucho tiempo, como ustedes saben, hay una hegemonía de Estados Unidos que pretende dominar a América Latina, convertirla en su patrio trasero, y hay 2 doctrinas en pugna. El monroísmo de Estados Unidos dice América para los americanos, entendiéndose norteamericanos, y la ideología del Congreso de Panamá. Bolívar reúne un congreso anfictiónico en Panamá para intentar lograr una confederación de los estados latinoamericanos. Es muy difícil poner de acuerdo a todo un continente, ese congreso fracasa, pero el ideal queda, y cada vez se van logrando en diversos grados, diversas escalas en este paso hacia la Unión. Está la constitución del Mercosur, está la constitución de UNASUR, que reúne a todos los países del continente suramericano, y finalmente la CELAC, que reúne ya a todos los estados de América Latina y el Caribe, con exclusión de Estados Unidos, con exclusión de Canadá, que siempre habían intentado constituirse en los miembros hegemónicos de las alianzas continentales que se estaban planteando antes. ¿Cuál es el resultado de esto? La apertura en Venezuela y en muchos otros países del Caribe hacia una diplomacia independiente, multipolar. Durante mucho tiempo se pretendió que América Latina y el Caribe estuvieran uncidos única y exclusivamente a la diplomacia unipolar de Estados Unidos. Estados Unidos incluso utilizó tropas de algunos de nuestros países, como Colombia en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, etcétera. Nos obligó a entrar en una cosa llamada el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para apoyar a Estados Unidos contra invasiones externas que se supone que debían ser comunistas. El TIAR se aplicó, por ejemplo, para acabar con la revolución guatemalteca. En ese sentido, bueno, no, actualmente hay otra diplomacia multipolar abierta a todo el mundo, que comercia con todos los países, mantiene relaciones pacíficas con todos ellos, y esta es una de las grandes determinantes de la diplomacia internacional actual. Pero finalmente, quizás ustedes están esperando el factor decisivo de todo esto. La verdadera independencia es la independencia cultural.